Bienvenidos chicos a este video, el barroco en América. Pues vamos a tratar de adelantar un poquito al respecto de este tema. Ya les había adelantado un poquito en las tareas, pero hoy vamos a tratar de explicar un poquito más a fondo el barroco en América. Pues vamos a comenzar con los antecedentes históricos del barroco. Vamos a ver el absolutismo. Históricamente vamos a entender como absolutismo pues la condición en que todos los actos políticos y económicos se llevaban a cabo en nombre del rey. La figura del rey, del monarca, era la única autoridad que abarcaba todos los campos, desde todo lo que tenía que ver con lo político, económico, social, jurídico, etcétera. Todo era manejado por el rey. ¿Eso qué significa? El rey dictaba leyes, confería cargos, distinguía con honores a sus allegados. Ya vamos a ver más adelante qué tipo de cargos. Una institución creada por la corona para poder manejar o administrar todo lo relacionado con los territorios descubiertos, pues era el Consejo de Indias, llamado también el Real y Supremo Consejo de Indias. Esto fue muy importante. La corona pues obviamente no podía abarcar, los monarcas no podían tener control hasta tierras tan lejanas. Y para hacerlo pues crearon esta institución, el Consejo de Indias. Manejaban todo lo concerniente a las colonias españolas en el Nuevo Mundo. Se nombraron personajes destacados dentro de la conquista a través de este consejo. Vamos a ver, por ejemplo, los famosos adelantados. Bartolomé Colón, que era hermano de Cristóbal Colón, y Pedro de Alvarado. Por eso le conocían como el adelantado. Si recuerdan ustedes la hija del adelantado, pues obviamente se referían a don Pedro de Alvarado. Los virreinatos. Vamos a ver, el rey nombra un representante del poder ejecutivo. ¿Cómo es esto? Pues obviamente el rey tenía representantes en América. Digamos que un virreinato era como un vicerreinato, eso significa, ¿verdad? Un representante del rey en este continente. Los virreyes ejercían el poder superior de los territorios a su cargo, ¿verdad? Eran como monarcas, eran auténticos monarcas. Ellos manejaban los aspectos, como dice aquí, políticos, económicos, legislativos y judiciales, ¿verdad? Las leyes. Teníamos virreinatos en toda América. Vamos a ver el primero, que es el virreinato de la Nueva España. Abarcaba, miren, todo ese territorio desde México, Centroamérica, obviamente, las Antillas, las islas del Caribe, miren aquí. Y si se dan cuenta, también llegaba a territorio estadounidense. Recordemos que México o la Nueva España llegaba hasta ahí, California y Texas. Alguna vez pertenecieron a México, a la Nueva España. Luego tenemos el virreinato del Perú, que manejaba toda esta parte de Sudamérica hasta parte de Panamá. Bueno, Panamá. Más adelante, pues Panamá pasó a formar parte del virreinato de Santa Fe, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero miren, pues aquí era un territorio muy rico en minerales, oro sobre todo, el oro de Sudamérica, el oro y la plata. Bueno, luego tenemos el virreinato de Nueva Granada, o llamado también de Santa Fe. Esto se fundó en Bogotá, Colombia, en todo este territorio. Si se dan cuenta, miren, los colores de la bandera son similares. Bueno, la bandera de Colombia, pues creo que de allí parte sus colores. Por último, el virreinato del Río de la Plata, ese territorio que también se agregó la explotación de toda esta área. Miren, por algo se llamaba el Río de la Plata. Había muchas minas de plata en toda esta región. De hecho, el nombre Argentina viene de Argentum, que era plata, ¿verdad? En latín. Luego, otra institución creada por la corona española fue las capitanías generales. Si nos damos cuenta, en este territorio de Centroamérica, están bajo la jurisdicción de esta capitanía general. Bueno, se hacía por razones políticas, militares y estratégicas, ¿verdad? Estaban los virreinatos, pero digamos que se regulaba, ¿verdad? El poder, ¿verdad? Se administraba a través de esta capitanía general. Bueno, vamos a ver aspectos económicos. La economía, ¿cómo estaba la economía durante este periodo
colonial. Obviamente aquí existía un monopolio. ¿Qué significa monopolio? Pues estaba centralizado únicamente con España. El comercio estaba únicamente centralizado con España. El único puerto comercial era el llamado puerto de Cádiz. Sí, muy famoso en la historia, el puerto de Cádiz. Bueno, fuentes de riqueza. ¿Qué fuentes de riqueza podemos encontrar en este periodo? Pues la minería. Ven que la explotación minera fue muy importante. Todo el oro y la plata que se extrajo y otros minerales también. La agricultura, la industria fabril. ¿Qué es esto de la industria fabril? Pues industria, básicamente industria. Madera, alimentos, textiles, etcétera. El comercio, que también era muy importante. La ganadería. Había mucho territorio para la crianza de ganado. Y obviamente los tributos, ¿verdad? Otra fuente de riqueza era la tributación. ¿Qué clases sociales durante este periodo de la colonia? Pues españoles, ya vieron que españoles eran exactamente peninsulares. Las autoridades, los nombramientos políticos venían directamente de la corona española. O sea que los funcionarios eran exclusivamente españoles. Luego tenemos a los criollos. Esta clase social, miren, estas dos clases eran las más poderosas de Guatemala. Bueno, de toda América. En toda América había esta clase social. El criollo, que eran los hijos de españoles, en este caso nacidos. Eran hijos de españoles que nacieron aquí en América. Ellos básicamente son los llamados herederos de la conquista. Pues, tenían el poder económico, tenían muchas tierras. Obviamente también tenemos a los mestizos, ¿verdad? A los indígenas, a los mulatos y a los zambos, ¿verdad? Y también había mucho esclavo negro traídos de África, ¿verdad? En el aspecto religioso, vamos a ver que está pasando Europa por la Contrarreforma. La llamada Contrarreforma, pues que era para contrarrestar el protestantismo. España es un país muy religioso y obviamente había una preocupación muy importante porque el catolicismo, ¿verdad?, tuviera otra vez el poder que alguna vez tuvo. Por eso que había mucha, digamos, tolerancia y respeto del poder de los reyes. Era un poder alterno pues al de los monarcas, era un respaldo. El aspecto religioso. En sus manos estaba la educación y recordemos que España era profundamente religiosa. Tenemos mucha herencia de la religión española. Bueno, llegamos a la literatura y las artes. Vamos a ver cómo también la corona española tenía controladas todo lo que tenía que ver con el arte y con la literatura. Había que pedir permisos especiales para poder imprimir o publicar libros. Era muy, muy importante pues el aval del rey. Vamos a darnos cuenta cómo la iglesia se vale a través del arte para poder conmover al pueblo. La ideología religiosa, todo lo que tiene que ver con la expansión de la iglesia, utiliza el arte como un medio de expresión. Vamos a ver, por eso es que hay mucho arte religioso durante este periodo barroco. El periodo colonial es rico en arte religioso, pintura, escultura y obviamente arquitectónicamente. Vean ustedes cuántas iglesias hay en Antigua Guatemala, que es un ejemplo del colonialismo en Guatemala. El arte entonces, vamos a ver, está inmerso en un clima cristiano, ¿verdad? Vamos a ver, mucha de su temática es religiosa. Hay mucha elegancia, complicación. Vean las pinturas, aunque esto es europeo, vamos a ver, vamos a contrastarlo, El arte, vamos a ver, como vemos, estaba inmerso en un clima cristiano. Había mucha elegancia en el arte cristiano. Era un arte muy complicado. Había un exceso de decoración, mucha suntuosidad, mucha elegancia, ¿no? Eso lo vemos aquí. Había mucha temática de tipo religioso. Obviamente también tenemos exceso de ornamentación. Eso lo vamos a ver en las iglesias, arquitectónicamente, en el interior. Y eso también se puede observar en la literatura. Habían dos tendencias fundamentales dentro de la literatura barroca, que esto venía de España. Pues tenemos entonces, por un lado, aquí, a este señor, el culteranismo.
representado por Luis de Góngora, este señor de acá. Él creó una tendencia poética, era una tendencia muy rebuscada, muy compleja, por eso el nombre culteranismo, porque según esta tendencia había que tener mucha cultura, tener muchos estudios para poder entender este tipo de poesía. Utilizaba muchos cultismos, palabras en latín, extraía textos de literatura de renacentista, de la literatura también de la antigüedad, Grecia, latina. Eh, entonces era una literatura muy rebuscada, era básicamente poesía, es una escuela poética. Luego tenemos, por otro lado, a don Francisco de Quevedo. Este es don Francisco de Quevedo. Él creó, o es el representante del conceptismo. ¿En qué se basaba el conceptismo? Pues la dificultad en los conceptos, el manejo de las ideas, el doble sentido de las palabras, extraer los significados, hasta el último significado, era como exprimir los conceptos. Por eso también era una literatura bastante oscura, porque había que tener mucha habilidad mental, mucha agudeza para poder entender a veces hasta el humorismo que podía haber expresado don Francisco de Quevedo. Tenía fama de ser también un buen humorista, por manejar también el doble sentido, el doble sentido de las palabras. Pero a nivel poético, obviamente. Vamos a ver entonces qué características tiene el barroco. La literatura está llena de artificiosidad. Vamos a ver, pues una literatura que no es natural, digámoslo así. No tiene la naturalidad que tenía la poesía durante el Renacimiento, que era más simplista, pero sencilla y hermosa. Pero aquí hay mucha complejidad, hay mucha artificiosidad, hay gusto por contrastes violentos. Veamos aquí, por ejemplo, en la pintura, vemos el contraste. Miren ustedes, esto es el cuadro llamado Las Meninas de Velázquez. Vean ustedes cómo se combinan elementos de todo tipo, animales. Miren esta persona de aquí, asistente de la infanta, esas son las meninas. Y tenemos pues una enana, ¿verdad? Vemos que incluían, estéticamente no hubieran incluido esto en el Renacimiento. Entonces a esto se refiere porque hay un gusto por los contrastes violentos. Pasamos entonces que había independencia artística, se desliga también de los moldes clásicos. En algunos aspectos, digamos, no a fondo, pero sí hay mucha creatividad, porque ya no hay, ya como en el Renacimiento, que había apego a los modelos clásicos, aquí hay independencia. El siguiente, pues la exageración para dar más realce a las palabras. Hay mucha exageración. Vamos a ver en el tema religioso, había bastante influencia de lo religioso. Ya vemos que España es una nación altamente religiosa. Y entonces, obviamente, la literatura tiene una buena carga religiosa. Hay predominio de los sentimientos sobre la razón. Pues es obvio, predominan los sentimientos. No es una literatura muy racional, predomina lo sentimental. Hay mucha importancia entre el fondo y la forma. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente el mensaje con la forma con que se quiere expresar, las formas de expresión. Vamos a ver que eso hay muchas riquezas de expresión, por eso es un periodo muy exagerado en cuanto al arte. Luego tenemos la aspiración a lo grandioso, a lo patético, lo raro, lo desmedido, lo maravilloso. Vemos todo esto en la literatura y en el arte del barroco. Representantes, pues nos quedamos ya más adelante. Merece una clase aparte Sor Juana Inés de la Cruz, considerada una de las máximas poetisas americanas. Es de origen mexicano, una gran representante de la literatura. Luego tenemos a don Juan Ruiz de Alarcón, también de origen mexicano. Pues él es dramaturgo, escribió muchas obras de teatro. Y por último, a don Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. Para los que están estudiando o que estudiaron en socioeconomía la patria del criollo, pues está fundamentada en la obra de Francisco Antonio de Fuentes de Guzmán. Es un representante de los criollos, la perspectiva del criollismo. Él escribió un libro muy famoso que se llama La Recordación Florida. En ese libro pues hace alusión a aspectos históricos durante la colonia, obviamente desde la perspectiva de los criollos. Por eso pues es cuestión de interpretarlo, y eso pues se hace en ese libro famoso para muchos, que es La Patria del Criollo, que es un análisis de esta perspectiva criolla. Bueno, pues esto sería todo por hoy en cuanto al barroco.
Les mando muchos saludos y que estén bien. Cuídense mucho.